Nube cargada de información hoy en el Palacio Legislativo de San Lázaro. La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la Ley de Pensión Universal, la cual crea un seguro también de desempleo. En medio de la discusión, la tribuna se convirtió en un verdadero ring de box, o si quiere, en una arena para pelea de gallos. Hubo jalones, empujones, manotazos, mentadas, sombrerazos, piquetes de ojo. En la Cámara de Diputados se encuentra con uno, Adrián Capula. Adrián, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Pepe, muy buenas noches también para usted. Efectivamente, una jornada intensa, agitada en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Durante más de 9 horas los diputados tomaron decisiones sustantivas, trascendentes, históricas para colocar un piso base de bienestar social para los trabajadores mexicanos. Esta es la historia que preparamos al respecto. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. En San Lázaro hacía tiempo que no se veía, pero después del Pacto por México, este año los desencuentros presagiaban tormentas legislativas. En un instante las cosas se descompusieron. El debate legislativo pasó entonces al forcejeo, empujones, jalones y una que otra ingrata caricia. No nos van a intimidar, no me van a intimidar ninguna de ustedes. El Pleno Camaral empezaba a debatir el dictamen de la Ley de Pensión Universal y el seguro de desempleo. La mayoría priista rechazó 4 mociones suspensivas del PAN y las izquierdas. No es posible, compañeras y compañeros diputados del PRI, que quieran someter a sus pares a un chantaje legislativo. Los ánimos se encendieron. Desde las curules de la izquierda inició la ofensiva. Diputados del PT, Movimiento Ciudadano y una parte del PRD tomaron la tribuna. Llevar a cabo la aprobación de esta moción suspensiva. No nos gane la prisa. Después, un grupo de mujeres del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza recuperó el espacio. La pensión universal y el seguro de desempleo constituyen una necesidad ineludible en el marco de las recientes reformas de flexibilización laboral. Poco a poco la aplanadora priista y sus aliados dominaron el terreno. Entonces, la izquierda arrió banderas. El Pleno aprobó el dictamen de la Ley de Pensión Universal para adultos mayores de 65 años y el seguro de desempleo. Muchas gracias. Aprobado en lo general y los artículos no reservados. El dictamen establece al inicio de la pensión un apoyo mensual de 580 pesos para ajustarse año con año hasta llegar a los 1,092 pesos. Son medidas que corresponden a una realidad nacional que nos lastima a todos y en la que prevalece la pobreza de las mayorías de la población. En el debate, el seguro de desempleo generó controversia porque será fondeado en 3% con recursos provenientes de la subcuenta de vivienda de las Afores de los trabajadores. Y me he llenado de espanto y de preocupación porque quienes lo dicen son de la izquierda. Según los legisladores de oposición, el 3% que se propone ahora es muy superior al 1% que proponía la iniciativa original del presidente Enrique Peña Nieto. Y no sé si es constitucional o no, no lo vamos a resolver aquí. Esto se resuelve en otro poder. El seguro de desempleo garantizará el pago de un salario mínimo durante un periodo máximo de 6 meses a los trabajadores desocupados. Adrián Capula, entonces, el Partido Acción Nacional finalmente, ¿cómo votó? Evidentemente el PRI a favor del seguro de desempleo, todos a favor de la pensión universal, pero el PAN, ¿cómo votó?
El PAN votó, Pepe, la bancada del PAN también estuvo dividida, como sucedió también con la bancada del PRD. En general, las dos bancadas votaron a favor, en lo general, de este dictamen, la pensión universal y el seguro de desempleo. Pero en esta parte importante es la que causó la mayor controversia, el seguro de desempleo, donde PAN y PRD, una parte de estos dos partidos, se opuso a que el gobierno federal utilice el 3% de este fondo de vivienda de los trabajadores, porque mencionaban todo el tiempo en esta jornada que se trata de un truco. Finalmente los trabajadores serán los que paguen este seguro de desempleo, el cual será utilizado durante 6 meses de todas aquellas personas que estén desocupados. Se calcula que serán algo así como más de 2 millones de mexicanos que estarán en esta circunstancia, Pepe. Adrián Capula, buenas noches desde la Cámara de Diputados. Muy buenas noches, Pepe, seguimos pendientes. Seguimos pendientes, gracias, Adrián. La Bolsa Mexicana de Valores retoma sus actividades con números positivos. Cierra con una ganancia de 2.28% ante menores temores sobre el conflicto en Ucrania y tras cifras económicas en Estados Unidos. En la sesión cambiaria, el peso mexicano registra un ligero avance ante la divisa estadounidense. El dólar libre finaliza con una caída de hasta 3 centavos respecto al cierre del viernes pasado. Con uno, María Amparo Casar en su juicio, desde luego, para tratar de explicar con peras y manzanas todo lo que ha sucedido este día, digamos, intenso, por decirlo menos, en la Cámara de Diputados, con estas discusiones entre partidos, como ya narró Adrián Capula con uno. María Amparo, buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. ¿Con qué empezamos? ¿Lectura política o lisa y llanamente la iniciativa? La iniciativa que fue aprobada, okay, que está siendo discutida, en fin, que todo esto, porque en realidad son dos iniciativas, pero que se juntaron en un mismo paquete. De hecho, se juntan como 7 iniciativas en el mismo paquete, que es una de las cosas que reclamaron PT, Movimiento Ciudadano, incluso el PAN y una parte del PRD. Pero digamos, las dos centrales son lo que se está llamando el seguro de desempleo, Pepe, y la ley de pensión universal, que es darle ya respaldo jurídico, respaldo de ley a un derecho más de los mexicanos, que sería la pensión. Y un compromiso de campaña de Peña Nieto, por supuesto, por ahí hubieras empezado. Yo me quedé callada porque usted me dijo que no una lectura política. Bueno. Pero sí, tienes razón, es un compromiso de campaña. La pensión universal durante este año ya está presupuestada, Pepe, de eso no hay que preocuparse. Van a ser 45,000 millones de pesos para este año. ¿De dónde? Esos ya estaban en el presupuesto que discutieron en noviembre y diciembre los diputados, sacaron una partida. Acuérdate que ya se venía implementando ese programa, y simplemente se junta todo lo que había en Sedesol, que eran alrededor de 60 programas. ¿Cuántos? Alrededor de 60, que de una u otra manera eran para los adultos mayores, ¿no? Y ahora se les va a dar por lo pronto una pensión de 580 pesos, y la idea es seguirlos subiendo y duplicarlos hasta 1,000 y pico, que es aproximadamente un salario mínimo. Esa es una, y algunos diputados, algunas fracciones parlamentarias dijeron, oigan, déjenos votar separadamente porque nosotros estamos de acuerdo con la pensión universal. Es muy difícil como partido, como legislador, decir voté en contra de esto, por más responsable que tú quieras ser con las finanzas públicas. Y dejemos el seguro de desempleo, pero se rechazó esa moción y se votaron las dos juntas, Pepe. Bueno, las dos y más las que dices, ¿no? Más todo, sí, más otros aspectos que pero esto es lo que resalta. Pero esos son los dos, los faros de la reforma, ¿no? Y vamos al seguro de desempleo. Lo promete Peña Nieto, lo promete en campaña, se compromete ya como jefe de gobierno en su primer discurso y dice habrá un sistema social universal, y dentro de este voy anunciando ya el seguro de desempleo. ¿Y en qué va a consistir? En darle a todos aquellos que cotizan, Pepe, en el Infonavit y en el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque no se nos olvide que es nada más para los trabajadores del apartado A todos esos que hayan perdido su trabajo, que demuestren que llevan 45 días buscando y no encuentran, se les va a dar un seguro de desempleo. ¿Pero en qué consiste?
Esto consiste, porque uno dice, bueno, ¿y de dónde se sacó este dinero? Pues si ya se aprobó el presupuesto. Pues resulta que lo van a tomar de la cuenta del Infonavit. Como tú sabes, Pepe, los patrones aportan 5% de cuotas al Infonavit. Bueno, esa cuota ahora se va a dividir en dos subcuentas. Dos pedazos. Dos pedazos no son iguales, 3% y 2%. Ese 2% va a seguir siendo para vivienda, para cuando un trabajador bueno, lo tocan los trabajadores cuando levantan la mano y piden un crédito. Y el otro 3% se va a destinar al seguro de desempleo. Ese dinero que ya estaba allí y que va a seguir fluyendo porque es una aportación de los patrones. Ese 3% es lo que va a constituir el seguro de desempleo y claro, la pregunta es, señores, ¿nos están dando otro derecho, nos están dando otra prestación social o nos están quitando un cachito de una para darnos de otra? O sea, ¿se reparte o es, como lo venden hoy los diputados priistas, un nuevo derecho de los trabajadores? ¿Una operación financiera? Siempre me ganas la mejor caracterización. Bueno, Pepe. Por eso no me gusta yo soy venir ignorante contigo. y quiero entenderlo. A mí me suena a operación financiera. Como no hay de dónde sacar porque ya me aprobaron mi presupuesto, bueno, pues entonces lo saco de aquí tantito, del Infonavit, y entonces nos decía una diputada hace un rato, nos decía, sí, claro, nos dan el derecho de morirnos de hambre, de escoger si nos morimos de hambre, ¿no? Bueno, van a tener que escoger entre ejercer un derecho y el otro, no sé si morirse de hambre, Pepe, pero después de toda esta explicación que doy, creo que te llevas las palmas diciendo que es una operación financiera. ¿Qué quería la izquierda? Que saliera dinero para este seguro del desempleo de otro lado. ¿De otro lado? No de lo que tú has cotizado para Infonavit eventualmente. Ellos querían que saliera de papá gobierno, pero que no se nos olvide, bueno, primero, Pepe, ya no podemos hablar de la izquierda porque el PT y Movimiento Ciudadano votaron en contra, el PRD, como ya viene siendo costumbre, votó dividido. Pero recordemos también que el PRD fue quien frenó en buena medida, junto con el PRI, desde luego, una reforma fiscal más profunda. Entonces, claro, ahora no alcanza, no hay manera de que alcance para que de las finanzas públicas salga un seguro de desempleo distinto de esta salida de ingeniería financiera o esta operación. Alguien muy inteligente me decía hoy en la tarde, pues nos dan la opción de escoger entre comprarme la torta o quedarme con hambre, ¿sí? Yo tengo la elección de morirme de hambre. Sí, claro. Pero va a ser de mi mismo dinerito, del Infonavit. Del dinerito que ponen los empresarios en el Infonavit 5%. Y que ahora yo lo voy a poder usar de una manera o de otra. Polémica y, bueno, tiene que haber información, Pepe, porque no podemos seguir en este país viviendo de simulaciones. Doctora Casar, muchas gracias por estar con uno en tu espacio, claro. A ti, Pepe, nos vemos aquí el próximo miércoles. Gracias, doctora Casar, la doctora María Amparo Casar. Sí, hay que darle todavía un poco de kilometraje a esta discusión. Mientras tanto, le informo que Gustavo Madero y Ernesto Cordero ya son oficialmente desde hoy martes, candidatos a la dirigencia nacional del PAN. La Comisión Organizadora Nacional de las Elecciones Panistas les entregó sus registros, con lo cual mañana miércoles, día 19 de marzo, día de San José, claro, el presidente de la comisión, Francisco Gárate, informa que se van a establecer nuevos acuerdos, entre ellos elevar el tope de gastos de campaña de 11.250.000 pesos a 14 millones, casi 15. Busquen ser lo más eficaces posibles, pero como dijera don Manuel Gómez Morín, que esta eficacia siempre se encuentre circunscrita al cumplimiento de la ley, decía, la legalidad. Porque cuando se busca ser eficaz y no se cumple la ley, invariablemente se cae en la arbitrariedad. Mientras Joel Ortega, director del Metro, reconoce fallas en el diseño de la línea 12, anuncia ampliación por 4 kilómetros hasta Observatorio.